Buenas a todos, bienvenidos a la Gloria de Gondor, un espacio donde trataremos todo tipo de temas relacionados con la Tierra Media. En el vídeo de hoy me he centrado, como ya os dije en la anterior encuesta, en los ejércitos de Erebor, en plasmar una visión detallada de su estructura militar y la jerarquía que tenían. Y bueno, antes de comenzar deciros que me ha resultado muy interesante. No conocía tan a fondo los ejércitos de los enanos, salvo lo poco que hemos visto en las películas del Hobbit, que ahí fue donde los vimos en acción como ejército, y luego pues lo poco que sabía de lo que había leído, por lo menos lo poco que yo me acordaba. Entonces bueno, nos lanzamos con el análisis. En el corazón del Legendarium de Tolkien, los enanos de Erebor se destacan como un pueblo robusto y guerrero, profundamente marcado por la herencia de Aule, el herrero. Su habilidad para sobrevivir y prosperar en un mundo lleno de peligros no solo refleja su ingenio y capacidad para la artesanía, sino también su destreza marcial. Su fortaleza, Erebor, también conocida como la montaña solitaria, sirvió como un bastión tanto de riqueza como de su poder militar. Ya nos centramos en la jerarquía. Aquí, como hice en el de Gondor, voy a empezar de arriba abajo, ¿vale? Porque tampoco es muy extenso, entonces casi prefiero ya empezar desde arriba. Y vamos a hablar de la jerarquía y la estructura organizativa de estos ejércitos, ¿vale? La jerarquía militar de los enanos de Erebor es un ejemplo de disciplina y estructura, influida por su cultura, su pasión por el orden y su determinación de defender su tierra y sus tesoros a cualquier costo. A diferencia de las sociedades más caóticas como las de los orcos, los enanos operan bajo un sistema jerárquico muy bien definido, en el cual cada posición tiene un propósito claro y esencial en la maquinaria bélica de su reino. En la cúspide del mandato se encuentra el rey bajo la montaña, una figura tanto política como militar. Este título no solo representa el liderazgo del reino, sino también la autoridad máxima en cuestiones de estrategia y de guerra. El rey tiene la última palabra en decisiones militares, incluidas las alianzas, las estrategias de defensa y los despliegues ofensivos. Thorin II Escudo de Roble, el que vimos en las películas del Hobbit y en el libro, es un ejemplo icónico de este rol. Durante la reconquista de Erebor, Thorin demostró un liderazgo valiente, aunque marcado por su obsesión con el tesoro ancestral. Su primo, que también sale en las películas y en los libros, Dain II Pie de Hierro, asumió posteriormente el mando de liderazgo y mostró una visión más pragmática, liderando al pueblo enano durante la Guerra del Anillo. El rey suele estar rodeado por un consejo de asesores militares compuesto por capitanes experimentados y veteranos de confianza. Aunque la palabra final pertenece al monarca, este consejo juega un papel crucial en la planificación estratégica. Siguiente rango de poder después de los reyes, y por debajo, están los capitanes y los señores de los clanes. Estos capitanes ocupan un lugar destacado en la jerarquía militar. Estos individuos son elegidos tanto por su linaje como por su destreza en el combate y su conocimiento de las tácticas de guerra. Destacan dos tipos. Tenemos los capitanes de guerra, los cuales son los encargados de liderar destacamentos específicos dentro del ejército. Los capitanes supervisan operaciones tácticas en el campo de batalla. Su experiencia los convierte en figuras clave para mantener la disciplina y garantizar que las tropas sigan un plan establecido. Un poquito debajo de los capitanes de guerra se encuentran en la jerarquía los señores de los clanes. Representan la conexión entre la estructura militar y las tradiciones enanas. A menudo, estos líderes organizan sus propias unidades, compuestas por miembros de su clan, promoviendo una cohesión y lealtad natural entre los soldados. Los capitanes y señores de los clanes también actúan como mediadores entre las órdenes del rey y las tropas,
asegurando que los mandatos se implementen de manera efectiva. Debajo de estos capitanes y señores de los clanes tenemos a los guerreros veteranos. Estos guerreros son enanos con muchos años, sino con décadas, de experiencia en el campo de batalla. Estos combatientes no solo son reconocidos por su habilidad marcial, sino también por su capacidad para liderar pequeñas unidades y servir como consejeros tácticos. En muchos casos, los veteranos supervisan a los reclutas más jóvenes, actuando como mentores y entrenadores. Su conocimiento profundo de las tácticas enanas, combinado con su resiliencia, los convierte en una parte indispensable de cualquier táctica militar que se quiera llevar a cabo. Por último, en la jerarquía, tenemos a las tropas básicas, que son el núcleo del ejército, ¿no? Las tropas básicas de los ejércitos de Erebor se dividen en varias categorías, cada una con un propósito y una especialización específica. Por un lado tenemos la infantería pesada. Esta infantería forma el núcleo del ejército enano. Su función principal es servir como una fuerza de choque capaz de soportar embates enemigos y avanzar con determinación. Equipados con hachas de doble filo, martillos de guerra y grandes escudos, estos guerreros destacan en el combate cuerpo a cuerpo. Su formación cerrada y su disciplina les permiten resistir incluso contra enemigos mucho más numerosos. Por otro lado, tenemos a los ballesteros. Cumplen un papel fundamental en el apoyo a distancia, utilizando ballestas diseñadas con la precisión y durabilidad típicas de los enanos. Estas armas, capaces de perforar las armaduras más resistentes, se combinan con flechas reforzadas y disparos precisos desde posiciones estratégicas. Guerreros de asedio. Especialistas en el manejo de la maquinaria pesada, los guerreros de asedio representan la capacidad de los enanos para combinar fuerza bruta con ingeniería avanzada. Entre sus herramientas destacan arietes, catapultas y dispositivos mecánicos diseñados para destruir puertas y fortificaciones. Por último, y estos están realmente encima de todos los mencionados anteriormente, de las tropas regulares, son los guardias reales. Estos guardias son la élite del ejército enano. Su función principal es proteger al rey y a otros líderes de alto rango, asegurando su seguridad tanto en batalla como en tiempos de paz. Su equipo, adornado con emblemas reales y mithril, refleja su posición privilegiada. Cada uno de estos grupos mencionados, los ballesteros, los guerreros de asedio, los guardias reales o la infantería pesada, son esenciales para el funcionamiento del ejército enano, trabajando en conjunto para maximizar su efectividad en el campo de batalla. Una vez mencionada la jerarquía y la organización, pasamos a hablar del equipamiento militar. Los enanos de Erebor son reconocidos en toda la Tierra Media por su habilidad en la forja y la creación de armas y armaduras de incomparable calidad. Esta reputación no es casual, se basa en milenios de tradición, perfeccionada en los talleres y forjas de Erebor y otros reinos enanos. Las armaduras de Erebor, utilizadas por los enanos, están diseñadas para resistir los ataques más feroces. Estas piezas son el resultado de un equilibrio perfecto entre funcionalidad y arte, reflejando la obsesión enana por la perfección técnica. Las armaduras están compuestas principalmente de acero forjado, con capas adicionales de refuerzo para aumentar su resistencia. El mithril, aunque raro, se utiliza en las armaduras de la élite, proporcionando una protección ligera pero impenetrable. Los diseños de estas armaduras suelen incluir grabados y runas que simbolizan el linaje y la herencia del portador. Las armaduras están diseñadas para cubrir la mayor parte del cuerpo, incluidas extremidades y articulaciones sin sacrificar la movilidad. Por otro lado, las armas de los enanos son un testimonio de su habilidad incomparable como herreros. Cada pieza es forjada con precisión y cuidado, combinando durabilidad y letalidad. Destacan 4 armas, sobre todo en el ejército de Erebor, que son las hachas de guerra. Una elección predilecta de los enanos son las hachas de guerra diseñadas tanto para cortar como para aplastar.
adaptándose a cualquier tipo de combate. Por otro lado, otro arma que también les gusta bastante a los enanos, concretamente a los de Erebor, son los martillos de guerra. Estas armas, utilizadas principalmente por la infantería pesada, son devastadoras contra enemigos con armaduras. También tenemos espadas cortas y puñales. Aunque menos comunes, estas armas son utilizadas por tropas que necesitan mayor agilidad en el combate. Y por último, a distancia tenemos las ballestas. Son únicas en su diseño, capaces de disparar proyectiles con una fuerza enorme y una precisión mortal. Pasamos ahora a accesorios defensivos. Entre ellos destacan los escudos grandes. Utilizados principalmente por la infantería pesada, estos escudos son resistentes y están diseñados para formar líneas defensivas impenetrables. Estos escudos constan de adornos y runas. Muchos escudos llevan inscripciones mágicas o simbólicas que refuerzan su significado cultural. Pasamos ya a la maquinaria de guerra, algo que en las películas llamó muchísimo la atención, ¿no? En el Hobbit concretamente. La maquinaria de guerra de los enanos de Erebor es un testimonio impresionante de su ingenio técnico y su habilidad para combinar el arte de la ingeniería con las necesidades prácticas de la guerra. A través de los siglos, los enanos han desarrollado dispositivos avanzados tanto para el ataque como para la defensa, aprovechando su dominio de los metales. La mecánica y la arquitectura para asegurar su ventaja en el campo de batalla y la protección de sus fortalezas. Para la destrucción en el campo de batalla destacan dos armas concretamente. Los arietes y las catapultas son un componente clave de las tácticas de asedio de los enanos de Erebor. Estas armas están diseñadas para superar las defensas de los enemigos con fuerza bruta y precisión mecánica. Por un lado, los arietes no son simples troncos reforzados, sino dispositivos cuidadosamente construidos con acero y madera reforzada. Suelen incorporar cabezas de ariete con forma de martillos o hachas, símbolos del legado cultural de los enanos. Algunos modelos están montados sobre ruedas reforzadas para facilitar su transporte y otros cuentan con techos protectores de metal para proteger a los operadores de proyectiles enemigos. Estos arietes son utilizados para abrir brechas en puertas fortificadas y muros, combinando fuerza mecánica con la pericia enana en la aplicación precisa de fuerza. Otra de las armas destacables son las catapultas y mangoneles. Las catapultas de los enanos son ejemplos avanzados de ingeniería de proyectiles, diseñadas para lanzar grandes piedras o proyectiles de metal a gran distancia. Estas armas son cruciales en la guerra de asedio. A diferencia de las catapultas más simples, utilizadas por otras razas, las versiones de los enanos incluyen sistemas de contrapeso ajustable, lo que permite un control preciso sobre la trayectoria y el alcance de los disparos. En algunos relatos se sugiere que, en ocasiones, las catapultas se cargaban con proyectiles incendiarios elaborados con alquimia enana, capaces de provocar incendios devastadores en las fortificaciones enemigas. Como dispositivos de defensa, Erebor contaba con la arquitectura monumental de mecanismos cuidadosamente diseñados para neutralizar amenazas externas. Por un lado tenemos puertas fortificadas y trampas. Las entradas principales de Erebor, como la puerta del frente, están protegidas por enormes puertas de acero construidas para resistir arietes y explosiones. Estas puertas están acompañadas de sistemas de bloqueo internos que solo pueden ser operados desde el interior. Los túneles que conducen al interior de la montaña están llenos de trampas cuidadosamente ocultas. Estas pueden incluir suelos falsos que conducen a profundas caídas, sistemas de piedras que caen desde el techo y estrechos pasadizos que permiten a los defensores atacar a los invasores sin ser alcanzados. Otro de los mecanismos defensivos que tienen los enanos de Erebor son las compuertas y corrientes subterráneas. Algunas fortalezas enanas, como la de Erebor, aprovechan su conexión con ríos subterráneos para inundar pasajes o túneles en caso de invasión. Este método no solo elimina a los intrusos, sino que también sella temporalmente las rutas comprometidas.
Otro factor destacable de los ejércitos de Erebor son los sistemas de vigilancia y alerta. La seguridad de una fortaleza como Erebor no solo depende de la fuerza bruta, sino también de la capacidad para detectar amenazas antes de que se materialicen. Por un lado, Erebor tiene miradores y postes de observación. Las fortalezas enanas, en este caso Erebor, suele contar con torres de vigilancia ocultas o posiciones elevadas que permiten a los centinelas observar el acercamiento de posibles enemigos. Estas posiciones están equipadas con cuernos y tambores de guerra para alertar al resto de la guarnición en caso de peligro. También son destacables los mecanismos de comunicación interna. Dentro de Erebor, los enanos empleaban sistemas de campanas y señales sonoras para coordinar a los defensores. Estos sistemas están diseñados para transmitir órdenes rápidamente a través de los vastos túneles y cámaras de Erebor. Como reflexión final de toda la información recabada, decir que el análisis de los ejércitos enanos de Erebor revela mucho más que la disposición de un pueblo para la guerra. Expone la esencia misma de su carácter y su visión del mundo. En cada ariete reforzado, cada ballesta precisa y cada escudo tallado, se percibe una filosofía de vida basada en la resistencia, la perfección técnica y la lealtad indisoluble hacia su tierra y su comunidad. La jerarquía militar de Erebor no es meramente un sistema funcional, es un reflejo del orden social enano, donde cada individuo, desde el más humilde guerrero hasta el rey bajo la montaña, tiene un rol definido y valioso. Esta estructura, forjada a lo largo de generaciones de conflictos y victorias, ha permitido a los enanos superar pruebas que habrían aniquilado a otros pueblos, consolidando su lugar como una de las civilizaciones más resilientes, resistentes y fuertes de la Tierra Media. La maquinaria de guerra y los dispositivos defensivos, por otro lado, muestran el ingenio incomparable de los enanos. Estas herramientas no solo destacan por su eficiencia, sino también por la artesanía y el arte que subyace en su creación. El diseño de trampas en los túneles y las imponentes puertas de acero, como pudimos deleitarnos viendo la puerta de Erebor, no son simples barreras físicas, sino expresiones de un pueblo que conoce la importancia de proteger no solo sus vidas, sino también su legado cultural y espiritual. Al considerar todo esto, es inevitable reconocer que los ejércitos de los enanos son una extensión de su identidad como hijos de Aule. La guerra no es para ellos una mera actividad de supervivencia, sino una arena donde su arte, su disciplina y su espíritu encuentran expresión plena. En este contexto, Erebor no es solo una fortaleza, sino un símbolo de fuerza colectiva y su determinación por preservar lo que aman, aun frente a los desafíos más terribles. Los nombres de figuras legendarias como Thorin Escudo de Roble, Dain Pie de Hierro y otros héroes enanos como Thror, Thrain, reyes destacados de Erebor, permanecen grabados en la memoria de la Tierra Media. Estos líderes no solo comandaron ejércitos, sino que encarnaron los valores que sustentan la grandeza de Erebor. Su valentía y liderazgo resuenan como recordatorio de que la verdadera fortaleza no radica en el acero de las armas, sino también en la determinación inquebrantable de un pueblo que nunca olvida quién es ni de dónde proviene. Así los ejércitos de Erebor se alzan no solo como guardianes de su montaña y sus tesoros, sino también como una representación viva de su alma. En cada batalla, en cada victoria y en cada derrota, los enanos de Erebor demuestran que son ante todo un pueblo unido por su identidad, forjado en la lucha y bendecido con la maestría del artesano divino. Su legado, tanto en armas como en espíritu, permanece inmutable, resonando en las leyendas de la Tierra Media. Y con esto termina mi vídeo. Deciros que me ha gustado mucho. No sabía que había, sobre todo, tanto sentimiento de este pueblo por sus tradiciones y por la cultura enana, ¿no? Erebor vemos que es invadido por el dragón Smaug y que pasan un auténtico calvario ese pueblo, perdiendo su hogar y siendo totalmente desterrados, ¿no?, de sus tierras.
Y me ha parecido muy interesante recopilar en este vídeo ese amor y ese arraigo a su propia cultura, cosa que creo que es algo que deberíamos valorar incluso en nuestra vida, ¿no? Es otra lección que Tolkien nos brinda de manera totalmente inconsciente, pero consciente a la vez. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, os animo a comentarme lo que queráis, yo estaré encantado de responderos, os leo siempre, que le deis a me gusta, que lo compartáis con gente que le guste este mundo, que no lo conozca y pueda gustarle. Y solo agradeceros que hayáis visto este vídeo y que nos vemos en el siguiente. Muchas gracias de verdad.